ciclo de Krebs se lleva a cabo en las células eucariotes en la matriz mitocondrial y en las procariotes en el citoplasma. Está formado por 8 reacciones enzimáticas y es un ciclo catabólico y anabólico a la vez por las reacciones de oxidación y los productos que éste sintetiza, haciendo definir como el conjunto de reacciones responsables de la degradación completa del piruvato a dióxido de carbono o CO2. Todo inicia por el piruvato que se genera gracias a la glucólisis en el citoplasma, que al trasladarse a la matriz mitocondrial se convierte en acetilcoenzima A. En la primera reacción, el acetilcoenzima A transfiere el grupo acetil al oxalacetato para formar una molécula de ácido cítrico catalizado por la enzima citrato sintasa, mientras se consume una molécula de agua. En la reacción número 2, el citrato se convierte en cis-aconitaso gracias a la enzima aconitasa, la cual catalizará el cambio a isocitrato. En la reacción número 3, la enzima isocitrato deshidrogenasa oxida el isocitrato, ya que la rotura de un grupo carbonilo que se elimina en forma de CO2, al perder este carbono se denomina acetoglutarato u oxoglutarato. En la reacción número 4, la enzima acetoglutarato deshidrogenasa transforma el acetoglutarato en succinilcoenzima A mediante una descarboxilización oxidativa. En este proceso se genera mucha energía para unir una molécula de coenzima A y el resto se almacena en forma de poder reductor en NAD+, que se convierte en NADH. En la reacción número 5, el succinilcoenzima A será hidrolizado por la enzima succinilcoenzima A sintetasa para dar lugar al succinato. El cosustrato de esta reacción es el guanosindifosfato, que cuando se une con un fosfato inorgánico forma GTP. En la reacción número 6, el succinato es transformado en fumarato por la enzima succinato deshidrogenasa. El poder reductor que se genera por la oxidación de la molécula se almacena como FADH2. Mediante la fumarasa, en la reacción número 7, el fumarato se convierte en malato mediante la hidratación con un grupo OH desde la molécula de agua. En la última reacción, el malato se oxida gracias a la enzima malato deshidrogenasa para generar oxalacetato y una última molécula de NAD+ a NADH, formando nuevamente el ciclo en el oxalacetato. En resumen, en este proceso se generan 2 moléculas de CO2, 3 de NADH, una de GTP y una de FADH2, por cada acetilcoenzima A que entra en el ciclo. Y esta es la fórmula final. La fosforilación oxidativa se lleva a cabo en las crestas mitocondriales y consiste en la cadena de transporte de electrones más la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Las moléculas de NADH y FADH2 formadas en el ciclo de Krebs durante la fosforilación se oxidan transfiriendo sus electrones a los diferentes complejos, los cuales serán donados al oxígeno por el complejo 4, formando agua. El NADH es oxidado por el complejo proteico 2 electrones. Estos viajarán desde el complejo 1 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, de allí al citocromo C y finalmente al complejo 4, para regresar nuevamente hacia la matriz mitocondrial. Cada vez que una molécula de NADH cede electrones, el complejo 1 y el 3 bombearán 4 protones y el complejo 4 bombearán los protones hacia el espacio de la intermembrana mitocondrial. Junto de 4 protones que fluyen a través de la ATP sintasa sirven para que dicho complejo fosforile ADP y ATP. El FADH2 es oxidado por el complejo 2, el cual dona 2 electrones, que viajarán del complejo 2 a la coenzima Q, de la coenzima Q al complejo 3, de ahí al citocromo C y de allí al complejo 4. Finalmente regresa, como en el caso anterior, a la matriz mitocondrial. Se combinan con
oxígeno y 2 átomos de hidrógeno para formar otras moléculas de agua. En el proceso de fosforilación oxidativa, a partir de una molécula de NADH se producen 3 ATPs. Y por cada molécula de FADH2 oxidada se producen 2 ATPs.